Capítulo 9. Beatriz. No estoy segura, repitió Beatriz, lo mismo que había dicho ya una docena de veces. Tenía la mirada fija en el espejo, donde se reflejaba su vestido de novia, de manga larga, con una voluminosa falda escalonada. Parecía una extraña. La reina Adelaide se disculpó con el diseñador con la mirada antes de volverse hacia su hija. ¿Por qué no das unos pasos, a ver qué te parece? Beatriz obedeció mientras exhalaba un suspiro. Ojalá estuviera allí Samantha, aunque solo fuera para poder escuchar los comentarios irónicos que le habrían inspirado todos esos vestidos. Solo que Sam estaba totalmente desaparecida en combate. En otras circunstancias, Beatriz no le habría prestado mayor importancia. Sam acostumbraba a saltarse los eventos programados en su agenda oficial. Esta vez, sin embargo, Beatriz sabía que su hermana estaba castigándola por haber anunciado la fecha de la boda. Fiel a su costumbre, Sam estaba comportándose como si no le importara. Beatriz la había visto en la gala del museo, coqueteando descaradamente con Lord Marshal Davis como si le quisiera demostrar algo a alguien. Pero cuando Beatriz había intentado hablar con ella esa misma noche, su hermana se limitó a darle con la puerta en las narices. En la pared opuesta, una ventana de vidrio tintado dejaba pasar columnas de luz que transformaban el suelo de madera en un crisol fluctuante. Se encontraban en la sala del trono, reconvertida con carácter temporal en sede oficial de la búsqueda del vestido de novia de Beatriz. Los lacayos habían instalado unos gigantescos espejos de 3 caras y una tarima de modista, además de un biombo enorme para que pudiera cambiarse en la intimidad. El palacio había llegado incluso a cancelar todas las visitas guiadas, lo que no hacía sino alimentar las especulaciones de la nación sobre lo que podría estar trascendiendo allí hoy, y si tendría algo que ver con la boda. Beatriz habría preferido hacer todo esto en los talleres del diseñador, pero aparentemente era demasiado arriesgado. Alguien podría verla y filtrar el secreto de cuáles eran las casas de modas que competían por crear lo que la gente ya llamaba el vestido de novia del siglo. Los diseñadores habían tenido que firmar interminables acuerdos de confidencialidad y llegaban al palacio en vehículos indistintivos tras haber circulado por rutas tan largas como tortuosas. Robert trataba su vestido como si fuera un secreto de Estado que había que proteger con el mismo celo que los códigos nucleares, códigos que Beatriz todavía ignoraba. Debería estar haciendo tantas cosas en esos momentos. Estudiar el último informe del Congreso, redactar discursos, organizar su primera visita diplomática, lo que fuera, en vez de estar allí plantada como un maniquí humano mientras los diseñadores la vestían y desvestían como si fuera una muñeca. En el transcurso de la última semana, cada vez que Beatriz intentaba hacer su verdadero trabajo, siempre surgía un obstáculo. Su agenda estaba demasiado apretada y debía esperar, el momento no era el más oportuno y debía esperar, 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 eso era lo que Robert le repetía una y otra vez. Pero, ¿a qué estaba esperando? Lo observó de reojo. Robert, ¿te importaría programar una audiencia con el nuevo líder por mayoría del Senado? Debería entrevistarme con él, ahora que va a ser candidato. Y también tenemos que empezar a preparar mi discurso para la sesión de clausura del Congreso. Era una de las tradiciones más antiguas del gobierno. El monarca inauguraba el Congreso en otoño y lo clausuraba antes de las vacaciones de verano. A Beatriz se le encogió el corazón al comprender que iba a clausurar el mismo Congreso que su padre había inaugurado hacía tan solo 10 meses. Robert negó con la cabeza. Majestad, me temo que eso es imposible. No podéis reuniros con el Congreso antes de haber sido coronada. Sería anticonstitucional. Beatriz, que se había aprendido la Constitución al dedillo, sabía que, técnicamente hablando, el chambelán tenía razón. El artículo en cuestión se había redactado en el siglo XVIII para responder a un temor muy fundado, el de que, si la línea de sucesión no estuviera clara alguna vez, los aspirantes al trono pudieran llegar por la fuerza al Congreso e intentar derrocar al gobierno. Puedo presidir la sesión de clausura siempre y cuando cuente con la invitación del Congreso, le recordó Beatriz.
Esa invitación, otra tradición arcaica, era uno de los muchos contrapesos que la Constitución había establecido para garantizar el equilibrio entre las tres ramas del gobierno. El chambelán pidió ayuda con la mirada a la reina Adelaide, pero ésta estaba charlando con el diseñador del vestido. Se volvió hacia Beatriz con una sonrisa untuosa. Majestad, a lo largo de vuestro reinado tendréis ocasión de parlamentar con innumerables líderes del Congreso. Es un cargo efímero, temporal, que cada 4 años cambia de manos. ¿Qué importancia tiene que os perdáis una sola sesión? La importancia estriba en que se trata de la primera sesión del Congreso que se va a celebrar durante mi reinado. ¿Por qué le costaba tanto entenderlo? Majestad, replicó Robert, y ahora había un inconfundible tono de advertencia en su voz. Lo más aconsejable sería que esperaseis a haberos casado con su ilustrísima antes de acudir al Congreso. Beatriz sintió como si acabaran de abofetearla. La coronación de un nuevo monarca siempre tenía lugar 1 año después del fallecimiento de su antecesor, lo que significaba que ella no sería coronada hasta después de la boda. Creía que solo era una tradición más, pero ahora se daba cuenta de que Robert no quería que asistiera al Congreso, ni que hiciera nada relacionado con el gobierno de América, en realidad, mientras siguiera siendo una jovencita soltera. No recibiría su aprobación mientras Teddy no estuviera a su lado. El chambelán volvió a concentrarse en su tableta, como si esperara a que Beatriz dejara correr el asunto. Hubo algo en ese gesto, el inmenso desprecio que representaba, que convirtió el aire que contenían los pulmones de la reina en una bola de fuego. Necesito un momento, anunció. Ignorando todos los gestos de desaprobación, Beatriz salió corriendo al pasillo. Su nuevo guardaespaldas, por suerte, no la siguió. A diferencia de Connor, que la habría alcanzado en 2 zancadas, habría apoyado las manos en sus hombros y le habría preguntado en qué podía ayudar. Connor. Beatriz se recogió el vestido para no tropezar mientras doblaba una esquina. Se sentía atrapada en una de sus pesadillas, huyendo de algo, sin ser capaz de correrlo bastante deprisa, se quedó petrificada, con los tacones de satén blanco clavados en la alfombra, cuando vio a Teddy. Este se tapó inmediatamente los ojos con una mano. Perdona, no quería verte con el vestido de novia. Da mala suerte, ¿verdad? No te preocupes. Este no es el vestido, se oyó decir a sí misma Beatriz. Teddy abrió los ojos despacio para admirar el volumen de sus faldas de marfil. Ah, menos mal. No sabía que se pudiera cubrir un vestido con tantos volantes. Para su sorpresa, Beatriz sonrió. Lanzó una mirada dubitativa al pasillo. ¿Ibas a ver a alguien? A ti. Teddy carraspeó. Quiero decir, te quería dar esto, dijo, y Beatriz se dio cuenta de que llevaba una bolsa de papel de estraza en las manos. Antes de que pudiera responder, la voz de la reina Adelaide sonó a sus espaldas. Beatriz, ¿estás bien? Se nos empieza a echar el tiempo encima. Un extraño impulso se apoderó de Beatriz. Antes de que pudiera arrepentirse, abrió la puerta más próxima, que daba a un estrecho armario para la ropa de cama. Teddy la observó desconcertado, pero la siguió. La luz del techo se apagó cuando hubo cerrado la puerta tras él. ¿Qué pasa?, susurró en la penumbra. La vergüenza, o tal vez la adrenalina, hacía que Beatriz se sintiera acalorada y nerviosa. ¿Realmente se acababa de esconder de su madre? Algo tan espontáneo e irreflexivo habría sido más propio de Sam. Necesitaba un escondite. Me parece bien, replicó Teddy, como si su explicación tuviera sentido. Beatriz se dejó resbalar hasta el suelo y se abrazó las rodillas. El vestido se abombó a su alrededor, engulléndola como un mar de volantes y enaguas. Transcurrido un momento, Teddy se sentó a su lado. Pensaba reservarlo para cuando tuviéramos un poquito más de espacio, pero está claro que lo necesitas ahora. Le tendió la bolsa, y Beatriz la apoyó en su regazo. Dentro había una caja reciclable de comida para llevar, marcada con una D familiar. ¿Has estado en Boston esta mañana?, exhaló ella, incrédula. He pedido que lo trajeran. Abrió la caja para revelar un suculento brownie de azúcar y mantequilla, tan enorme como los ladrillos que delimitaban el paseo en los exteriores del palacio. ¿Cómo lo sabías?
Me lo dijiste tú aquella noche, en el baile de la reina. Me contaste que los brownies de Darwin eran lo único que te ayudaba a aguantar los exámenes. Se me ocurrió que, con todo lo que está ocurriendo, te vendría bien algo para desestresarte. Por un momento Beatriz se limitó a quedarse mirándolo fijamente, pillada completamente por sorpresa por su consideración. No se podía creer que se hubiera acordado de un comentario de pasada que le había hecho hacía meses. ¿No habré comprado lo que no es? No, preguntó él al fijarse en su vacilación. Por toda respuesta, Beatriz cogió el tenedor de plástico y lo hundió con avidez en el brownie. Era esponjoso, dulce y tranquilizadoramente familiar. Cuando levantó la cabeza, vio que Teddy estaba observándola, sonriendo con la comisura del labio. Me parece que no te había visto nunca tampoco, Regia, admitió. Es imposible comerse un brownie de Darwin con elegancia, pero eso nunca me ha detenido. Beatriz levantó el tenedor. ¿Quieres probarlo, antes de que me lo zampe entero yo sola? La oferta había salido de sus labios de forma automática, era lo que habría hecho con Jeff, con Sam o, en fin, o con Connor, pero se dio cuenta de lo que había dicho al ver que Teddy titubeaba. Había algo decididamente íntimo en el hecho de compartir el mismo tenedor para comer. Claro que sí, replicó él tras un instante de vacilación. Tengo que comprobar si está a la altura de las expectativas. Al pasarle el brownie, la rodilla de Beatriz se rozó con la de él bajo la montaña de marfil de sus faldas y se apresuró a retirarla. Teddy fingió no haberse dado cuenta. Pues está bien este sitio. ¿Lo usabas muy a menudo cuando jugabais al escondite? En realidad, cuando era pequeña, me leí esa serie de libros de fantasía en los que salía un armario. Una vez me dediqué a registrar todos los armarios del palacio con la esperanza de encontrar un portal a otro mundo. Beatriz no sabía por qué le había confesado algo así. Le echó la culpa al frío silencio del armario de madera de roble, o al hecho de estar a solas con su prometido, en vez de rodeados de gente, como solía ocurrir, y que éste estuviera siendo tan inesperadamente agradable. ¿Ibas por ahí buscando puertas mágicas que te llevaran a Narnia? Beatriz intentó no mostrarse dolida por el tono de sorpresa de Teddy. Lo sé, todo el mundo piensa que no tengo imaginación. Mientras Samantha y Jeff se dedicaban a corretear por todo el palacio, jugando a ser piratas, caballeros o aventureros, Beatriz estaba en clase de etiqueta o inmersa en su interminable lista de lecturas pendientes. Los impulsos infantiles de sus hermanos se consentían, mientras que a ella siempre se los habían negado. Nadie quería que su futura monarca perdiera el tiempo jugando. Estaba predestinada a cumplir con su deber, tan sacrificada, mansa y obediente como el buey que tira del arado. A veces era difícil no desear que la vida le hubiera asignado otro papel. No quería decir eso, replicó Teddy con delicadeza. Es solo que, yo también soñaba con refugiarme en un mundo de fantasía. Por supuesto, pensó Beatriz. Teddy sabía lo que era crecer abrumado por el peso de las expectativas. Tenía sus propios motivos para acceder a este acuerdo, motivos que seguramente estaban relacionados con su familia. Sin duda no iba a casarse con ella porque la quisiera. Teddy, ¿qué estamos haciendo? Ahora mismo estamos dentro de un armario, sentados en el suelo, a oscuras. Aunque debo reconocer que todavía no entiendo por qué. Beatriz reprimió el inesperado deseo de reírse. Me refería a la boda, matizó. Todavía estamos a tiempo de cancelarlo todo. Teddy se quedó callado un momento. ¿Es eso lo que quieres? Beatriz no lograba recordar cuándo fue la última vez que alguien le había hecho esa pregunta. La gente le preguntaba muchas otras cosas. Si podía asistir a su gala con fines solidarios, o si podía posar para una foto, o si podía recomendar a su primo para un puesto en las dependencias reales. Era como si no pudiera recorrer el palacio sin sentirse atrapada por una tormenta de solicitudes. Pero ya nadie le preguntaba qué era lo que ella quería. Como si, al convertirse en reina, hubiera dejado de tener sus propios deseos. Con un enfermizo sentimiento de culpa, Beatriz comprendió que había hecho lo mismo con Teddy. Angustiada por la factura que iba a pasarle la boda, ni siquiera se había parado a pensar en todo lo que le iba a costar a él.
A Teddy le gustaba Samantha, Sam también sentía algo por él, y sin embargo Beatriz le había pedido que siguiera adelante con esto. Deseó abordar el tema, de súbito, pero se sentía como si hubiera perdido cualquier derecho a hablar de Samantha con Teddy. Es solo que, dudo que fuera así como te imaginabas tu boda, dijo, titubeante. Teddy se encogió de hombros. Hasta este mismo año nunca había pensado en mi boda. ¿Y tú? En realidad, de pequeña creía que la iba a celebrar en Disney World. Notó que Teddy se esforzaba por contener la risa. Se le encendieron las mejillas mientras se apresuraba a explicarle. Cuando tenía 5 años, le supliqué a mis padres que me llevaran a Disney World. En la escuela era el tema de conversación favorito de todas las niñas, y ella quería desesperadamente encajar con ellas, ser capaz por una vez de participar en la conversación a la hora del almuerzo. Tuvimos que ir después de que el parque cerrara sus puertas. No podíamos estar allí con los demás visitantes, por motivos de seguridad. Y, espera, ¿montaste en la Space Mountain sin tener que hacer cola? La interrumpió Teddy. Por favor, con 5 años no te dejan montar en esa atracción. Aunque sí que di tantas vueltas en las tazas giratorias que mi guardia de honor acabó mareado, rememoró Beatriz, y Teddy se rió por lo bajo. Por la noche vi aquel castillo lleno de princesas y, no sé, supongo que yo ya sabía que era una princesa y debía de imaginarme que allí era donde nos casábamos todas. Lo que no confesó Beatriz fue que no se había dado cuenta de que aquellas mujeres con sus coloridos trajes de fiesta fueran personajes ficticios. No había visto ninguna de sus películas, por lo que dio por sentado que eran princesas de verdad, como ella. Una boda en Disney World, musitó Teddy. ¿Seguro que ya es demasiado tarde para cambiar el sitio? Merecería la pena solo por ver la cara de Robert. Eso hizo reír a Beatriz, pero mientras el sonido recorría su pecho se transformó en un sollozo entrecortado. Empezó a sollozar y reír de repente, se inclinó hacia adelante y ocultó el rostro en las manos. No se esperaba que Teddy quisiera consolarla. Le secó las lágrimas de una mejilla, primero, y después la otra, rozando suavemente con el pulgar el húmedo abanico de sus pestañas. A Beatriz se le cortó el aliento cuando le rodeó el rostro con una mano, apoyando la palma en su nuca. Se sorprendió al descubrir cuánto deseaba cerrar los ojos y recostarse contra él. Se sintió culpable en parte por ese deseo, como si con él traicionara todo lo que alguna vez había sentido por Connor. Solo que Connor y ella habían terminado, y hacía semanas, meses, en realidad, que nadie la tocaba de esa manera. Al margen de aquellos besos desesperados el día que se fue, Connor apenas se había atrevido a besarla desde que murió su padre. Beatriz no se había dado cuenta de lo mucho que extrañaba esta sensación tan reconfortante, el simple contacto de la piel de otra persona contra la suya. Beatriz, Teddy retiró la mano, tan sorprendido como ella por su gesto. Si vamos a seguir adelante con esto, me gustaría preguntarte una cosa. De acuerdo. La reina irguió la espalda y su vestido emitió un susurro con el movimiento, un sonido seco, como el viento al soplar entre las hojas de otoño. ¿Serás sincera conmigo? Beatriz no sabía qué esperar, pero no era esto. Mira, sé que habrá cosas que no querrás compartir, se apresuró a añadir el muchacho. Habrá cosas que, por ser quien eres, no podrás compartir. Cuando eso suceda, preferiría que reconocieras que hay algo que no puedes contarme en vez de sentirte obligada a mentir. Y te prometo que yo haré lo mismo. El interior del armario daba la impresión de haberse vuelto todavía más reducido, ocupado por el silencio. El corazón de Beatriz martilleaba contra el rígido corsé del vestido. Se preguntó qué secretos estaría intentando ocultarle Teddy. ¿Le preocuparía que ella fuera a preguntarle por su historia con Samantha? ¿O lo decía por su propio bien, porque, de alguna manera, se había enterado de lo suyo con Connor? Fueran cuales fueran sus motivos, Beatriz apreciaba la sensatez que entrañaban las palabras de Teddy. Tenía razón. Quizá no existiera amor entre ellos, pero podría haber confianza si colaboraban para crearla. Y en la confianza podía haber sitio para la intimidad, incluso para algunos secretos, pero no para la mentira.
De acuerdo. Nos contaremos siempre la verdad. Teddy asintió con la cabeza, se levantó y le tendió una mano para ayudarla a ponerse de pie. Una mano cálida y firme. Por alguna razón, Beatriz se acordó del día en que le había pedido que se casara con ella. Recordó lo completamente extraña que le había parecido la mano de Teddy en la suya. Esta vez no le pareció tan extraña. Capítulo 10. Daphne. Daphne estaba muy callada mientras examinaba la estantería de tops de seda, con el oído aguzado para escuchar la conversación de las mujeres que tenía detrás. No se atrevía a darse la vuelta para no alertarlas, por lo que no podía verles la cara, pero la discreta intensidad de sus voces le indicaba que estaban cotilleando sobre algún escándalo jugoso. No había venido a Alo, su boutique favorita, con la intención expresa de desviar a nadie, pero hacía mucho que Daphne había aprendido a tener los oídos bien abiertos en todo momento. Si se enteraba de algo interesante, podría avisar a Natasha, del Daily News. Daphne llevaba años pasándole cotilleos a cambio de una cobertura favorable por parte de su publicación. O, si era realmente bueno, quizá pudiera encontrar la manera incluso de utilizarlo para sus propios fines. Como aquella vez, hacía años, antes de que Jefferson y ella empezaran a salir, cuando descubrió a Lady Leonora Rington escondida en unas escaleras apartadas con uno de los guardias de seguridad del palacio. Daphne le había asegurado a Lady Rington que guardaría el secreto, pero también había sugerido sutilmente que la aristócrata debería respaldar su solicitud de ingreso en el gremio del Ballet Real, la asociación benéfica más exclusiva de la capital. Después Daphne había convencido al guardia de seguridad de que la dejara entrar en palacio para asistir a unos cuantos eventos multitudinarios, cuando nadie se daría cuenta de la presencia de una invitada de más. Era lo bueno de los secretos, que se les podía sacar partido una y otra vez. El teléfono vibró dentro de su bolso guateado. Daphne lo sacó para silenciarlo, con la esperanza de que las dos cotillas no se asustaran, pero notó que se le secaba la boca cuando vio el nombre que aparecía en el identificador de llamadas. No podía ser Imari Mariko la que la estaba llamando, porque llevaba casi un año en coma. Se había caído por la escalera de servicio del palacio la noche de la fiesta de graduación de los mellizos, en lo que todo el mundo tomaba por un trágico accidente. Aunque Daphne sabía que fue por su culpa, con la piel cosquilleando de trepidación, aceptó la llamada. «Diga, soy yo». Notar la voz de Imari resonando en su oído era como comunicarse con un fantasma. Daphne dio un paso atrás y se apoyó en una mesa cubierta de pantalones cortos de seda doblados. «Te has despertado. Esta misma mañana», dijo Imari. «Y a partir de mañana podré recibir visitas. ¿Vas a venir?» Tenía algo húmedo en la cara. Daphne levantó el brazo para apartarlo y se sorprendió al descubrir que estaba llorando. Que bajo su hermosa máscara tejida con 1000 emociones falsas había surgido una auténtica. Una emoción tan poderosa que la golpeó como un mazazo. «Por supuesto que sí», susurró mientras salía ya por la puerta. Después de todo este tiempo, Imari había vuelto. Su mejor amiga, su confidente, su cómplice, y tal vez su caída. A la mañana siguiente, Daphne recorría la unidad de cuidados paliativos del hospital de St. Stephen con una cesta de regalo aferrada en los brazos. Saludó con la cabeza a los distintos médicos y enfermeras con los que se cruzaba, pero bajo su habitual sonrisita recatada su mente era un remolino de ideas. No sabía qué hacer ahora que Imari estaba despierta. Debería entrar en la habitación y suplicarle que la perdonara, o debería pasar directamente a la ofensiva. Quizá pudiera ofrecerle una especie de acuerdo. Darle lo que quisiera a cambio de guardar el secreto de lo que realmente la había dejado en coma esa noche. Todo había empezado la primavera pasada. Imari había pillado juntos a Daphne y a Ethan, y había amenazado con contárselo a Jefferson. Daphne le imploró que se tranquilizara, pero su amiga se negaba a escuchar. Era evidente que quería romper la relación de Daphne con Jefferson para intentar que el príncipe se fijara en ella. Acorralada y desesperada, Daphne había disuelto un par de somníferos en la bebida de Imari. Pretendía darle un susto, convencerla para que se olvidara de todo.
Ni en un millón de vidas habría anticipado que su amiga subiría por una escalera, aturdida y desorientada como estaba, tan solo para caerse y bajarlas rodando. Daphne deseó ser capaz de volver atrás en el tiempo. A la mañana siguiente, había estado a punto de acudir a la comisaría más próxima para confesarlo todo, para poder hablar de aquello con alguien. Sin embargo, solo había una persona con la que podía hablar de lo ocurrido, alguien que conocía la sórdida verdad de lo que ella había hecho. Y esa persona era Ethan. Durante todo el año, mientras Imari estaba en coma, Daphne no había dejado de visitarla. No porque le hiciera quedar bien, su motivación habitual para hacer cualquier cosa, sino porque lo necesitaba desesperadamente. Ver a Imari era la única forma de aplacar el sentimiento de culpa que amenazaba con consumirla. Daphne se detuvo frente a la puerta señalada con una plaquita que contenía el nombre de su amiga. Imari Mariko. Reunió los desgastados fragmentos de valor que le quedaban y llamó con los nudillos. Cuando oyó un amortiguado adelante, empujó la puerta. Y allí estaba Imari, recostada contra una almohada en su estrecha cama de hospital. Tenía los pómulos más pronunciados que nunca, y bajo las sábanas serpenteaba aún una vía que conectaba con su antebrazo, pero sus brillantes ojos castaños volvían a estar abiertos por fin. El tiempo pareció dilatarse y replegarse sobre sí mismo, como los chicles de cereza que a las dos les gustaba mascar entre clase y clase en la escuela. Y Mari, me alegro tanto de verte, despierta, quiero decir, empezó con torpeza Daphne. Contuvo el aliento, esperando una sarta de invectivas, que Imari le tirase algo a la cabeza o que empezara a llamar a gritos a alguna enfermera. No pasó nada. Te diría que te he echado de menos, si no fuera porque me siento como si te hubiera visto la semana pasada. La voz de Imari sonaba más grave de lo habitual, un poco enronquecida después de tantos meses sin usarla, pero no parecía fría ni distante. Inclinó la cabeza en dirección al atuendo de Daphne y, sorprendentemente, sonrió. Estás estupenda, como siempre. ¿De verdad han vuelto los vaqueros de cintura alta? Necesito un par. Por un momento Daphne se quedó petrificada en el sitio, inmovilizada por el desconcierto y la perplejidad que sentía. Y Mary hablaba como siempre había hecho, antes de que Jefferson y el secreto de Ethan y Daphne se interpusieran entre ellas. Toma, te he traído esto. Daphne se recuperó lo suficiente para ofrecerle la cesta de regalo. Se había pasado toda la jornada anterior llenándola con las cosas preferidas de Imari. Flores y té, la nueva novela de fantasía de su escritor favorito, los macarons de esa pastelería de Georgetown que tanto le gustaba, y Mary empezó a investigar sus contenidos con la adorable avidez que la caracterizaba. Déjame que te ayude, se ofreció Daphne mientras Imari acercaba el rostro a las flores para aspirar su fragancia. Había un jarrón vacío encima de una mesa, se lo llevó al cuarto de baño y lo llenó de agua antes de colocar dentro el ramo. La habitación de hospital parecía distinta de todas las demás veces que Daphne había estado de visita. Las superficies esterilizadas ahora estaban cubiertas de objetos personales, animales de peluche, globos de papel de aluminio y un montón de revistas. Daphne sonrió al ver que Imari estaba bebiendo agua del termo estampado con caricaturas que siempre había usado para los batidos de verduras que solía tomarse para desayunar. La habitación incluso sonaba mejor, los equipos médicos emitían unos risueños pitidos erráticos en vez del estribillo sin alma propios de alguien que estaba inconsciente. Daphne dejó las flores en una mesa cercana y cogió una silla. ¿Qué haces? Y Mary se movió para hacerle sitio en la cama. Las lesiones cerebrales no son contagiosas, te lo prometo. A Daphne no se le ocurrió cómo podría negarse y se encaramó junto a su amiga, como solía hacer cuando estaban en el cuarto de Imari, intercambiando historias, secretos y risas hasta dolerles el pecho. Las enfermeras me han contado que venías a visitarme todas las semanas, continuó Imari. Te lo agradezco. Eres la amiga más leal del mundo. ¿Se ocultaba una sombra de sarcasmo bajo esas palabras? Daphne no estaba segura. Oír la voz de Imari seguía pareciéndole tan surrealista, todos estábamos preocupados por ti, Imari. Aquella caída, ¿me viste tú? Yo, ¿qué? ¿Me viste caer?
Fue como si la habitación se hubiera quedado sin aire. Daphne miró a su amiga a los ojos. Estaba en la fiesta, pero no vi la caída. Y Mari tiró distraídamente de las sábanas. Los médicos dicen que había una dosis baja de narcóticos en mi sistema, como si hubiera mezclado vodka con níquel o algo por el estilo. ¿En serio?, replicó Daphne, con una calma admirable. Me parece bastante impropio de ti. Yo tampoco lo entiendo, insistió Imari. Además, ¿para qué habría querido ir allí arriba? ¿Se trataba de una trampa o realmente Imari no sabía nada? Daphne no se atrevía a confesarle la verdad. Decidió que su única opción pasaba por contestar a una pregunta con otra. ¿No te acuerdas? El cuerpo de Imari pareció liberarse en parte de la tensión que lo atenazaba. No, es muy raro. Recuerdo todo lo demás. Dios, recuerdo el nombre y el título de todos los miembros de la corte. Pero los días previos al accidente están completamente en blanco. Completamente en blanco. Daphne sintió una oleada de alivio. Si Imari no se acordaba, sería como si aquello no hubiera ocurrido nunca. La aventura de Daphne con Ethan, el chantaje, la noche de la caída, aunque, ¿y si Imari únicamente estuviera fingiendo haberlo olvidado? Podría estar comportándose así para ganarse la confianza de Daphne y poner en marcha un elaborado plan de venganza. No me sorprende que te acuerdes de todos los miembros de la corte, dijo Daphne, despacio. Nos pasamos semanas estudiando los títulos nobiliarios de Encay antes de nuestra primera función real. Eso hizo sonreír a Imari. A Daphne, al menos, le pareció que la sonrisa era sincera. Todavía me cuesta creer que escribiéramos aquellas tarjetas con todos los nombres. Estábamos hechas unas empollonas. Por aquel entonces, ninguna de las dos tenía la menor relevancia dentro de la extensa jerarquía de la corte. Los padres de Imari poseían un ducado, por lo que estaban por encima de los de Daphne, baronet consorte de segunda generación. Pero el hermano mayor de Imari heredaría su título, al menos, mientras que Daphne era hija única. Las dos no eran nadie, y las dos deseaban desesperadamente ser alguien. Eso era lo que las había unido tanto al principio, el impulso por ascender que compartían. Daphne no sospechaba entonces lo que significaba esa clase de motivación, lo peligrosa que podía volver a una persona. Si la caída se ha borrado de tu memoria, ¿de qué te acuerdas? Lo último que recuerdo es nuestro examen de francés. Cuando me desperté, lo primero que pensé fue que ese día tocaba el examen final de cálculo y que tenía que buscar la calculadora antes de salir para clase. Daphne la escuchaba con suma atención, buscando el menor atisbo de falsedad o vacilación en las palabras de Imari, pero no detectó ninguno. ¿Nuestro examen de francés? Eso fue una semana antes de la fiesta de graduación. Y antes del cumpleaños de Imari, cuando Daphne acabó enrollándose con Ethan y su amiga los pilló juntos en la cama. Antes de que Imari amenazara a Daphne con revelar su secreto y Daphne decidiera combatir el fuego con fuego. Antes de que todo se saliera espantosamente de madre. Podría ser peor. Podría haber perdido meses enteros en vez de solo unos días, señaló Imari. Aunque supongo que sí que he perdido meses enteros, teniendo en cuenta que me he pasado todo un año de mi vida durmiendo. Lo siento muchísimo, replicó Daphne, porque en realidad no había nada más que decir. Pensé que mis padres mentían, ¿sabes? Y Mari, que aún tenía la cesta de regalo en las manos, jugueteó con el envoltorio de celofán de una vela de soja. Cuando desperté y escuché la fecha, cuando me dijeron que el rey había muerto, no me lo creí. Daphne tragó saliva con dificultad. Han pasado muchas cosas desde que ingresaste en el hospital. Ya lo sé, y tú estás a punto de graduarte. El año que viene tendré que sobrevivir al último curso yo sola. Y Mari exhaló un suspiro melodramático. Se parecía tanto a la misma de siempre que Daphne estuvo a punto de sonreír. De repente se acordó de algo que había ocurrido durante el primer curso, antes de que empezara a salir con Jefferson, porque nadie se atrevería a hacer algo así ahora, cuando una de sus compañeras de clase, Mary Blite, se inventó el rumor de que Daphne se había hecho la cirugía estética. Nariz, tetas, todo. Daphne se había obligado a hacer oídos sordos.
Sabía que, cuanto más protestara, más pensaría la gente que era verdad. Y Mary, sin embargo, se había abierto una cuenta de email falsa para ponerse en contacto con Mary, haciéndose pasar por reclutadora de un reality de citas. Convenció a Mary para que grabara un embarazoso video a modo de prueba de audición, video que después reprodujo para toda la escuela durante el transcurso de una asamblea. ¿Qué? Había exclamado en respuesta a la expresión consternada de Daphne. No voy a consentir que nadie se meta contigo. Y Mary daba un poquito de miedo en ese sentido. No había nadie más ferozmente leal a sus amistades, ni más implacable con sus enemigos. Ojalá Daphne supiera en qué categoría encajaba ella ahora. Bueno, ¿qué me he perdido? Y Mary recogió las piernas debajo de las sábanas. Ponme al corriente de todo lo que ha pasado en el último año. Beatriz es reina, empezó Daphne, pero su amiga la interrumpió. Eso ya lo sé. Háblame de ti y de Jeff, le imploró. ¿Por qué no para de decir todo el mundo que podríais volver juntos? ¿Cuándo habéis roto? Cortó conmigo en verano, respondió Daphne con cautela. Y después salió una temporada con Nina González, la amiga de Samantha. Y Mary abrió mucho los ojos al darse cuenta de a quién se refería y soltó una carcajada. ¿Con esa? ¿En serio? Esta vez Daphne no pudo contener la sonrisa. No se había imaginado lo mucho que echaba de menos a su confidente. Durante años, y Mary siempre había sido la primera persona a la que acudía para contarle todo tipo de noticias. Las buenas, las malas, las que en realidad tampoco tenían tanta importancia, pero, desde el accidente, Daphne se había limitado a tener esa clase de conversaciones con Imari en su cabeza, haciéndole preguntas, intentando adivinar lo que podría haber contestado Imari. Esa era exactamente la reacción que esperaba al preguntarse qué habría pensado Imari de Nina. Imari sacó una cajita de trufas de chocolate de la cesta de regalo, se metió una en la boca y le ofreció el resto a Daphne. Cuéntame toda la historia, desde el principio. Fin del capítulo 10.